quería contar que ya se compuso la comisión que se va a encargar de temas constitucionales a puertas del proceso que se está iniciando dentro de la Corte Suprema. Esa comisión está integrada por los ministros Blanco, por el ministro Prado, por la suscrita y por el ministro Llanos, en orden de antigüedad. Y va a ser presidida por el señor presidente de la Corte Suprema o quien lo subrogue. Esa comisión va a empezar su trabajo mañana revisando la propuesta de autoacordado que tenemos nosotros sobre las facultades de la Corte Suprema en este proceso constitucional, que tienen que ver con revisar problemas de procedimiento que se dé respecto del cumplimiento de la normativa del caso, incluidos los reglamentos que se dicten por parte tanto de la Comisión de Expertos como del Consejo Constitucional. Esa tarea va a empezar mañana, los vamos a tener informados del avance de ese trabajo y es algo que les quería comentar sin perjuicio de las preguntas que ustedes tengan. Colegas, ¿posibles preguntas de esto? Cintia, Mario, Daniel. ¿Cintia? Sí, buenos días, Julio, buenos días a todos, ministra. Aprovechar de preguntarle cuáles son las expectativas, cuál es el proceso, más allá del trabajo de la comisión, si se pudo finalmente acordar algo con el Poder Ejecutivo, si se hubo ese acercamiento que esperaba la Corte Suprema también con quienes van a hacer este nuevo proyecto constitucional, más allá de lo que usted explica del trabajo de la comisión como tal, sino que más bien cuáles son las expectativas, si existió este acercamiento y si se va a poder hacer algo en concreto una vez que ya este proceso está en marcha. Bueno, nosotros cuando vino el señor ministro de Justicia a visitar la Corte le manifestamos el interés que teníamos de tener una participación colaborativa en este proceso y poder brindar tanto nuestra experiencia como nuestra visión de temas judiciales relevantes. Y tuvimos una buena respuesta, pero evidentemente que esa respuesta se tiene que canalizar una vez que el sistema esté en funcionamiento, que va a ser en marzo. Por lo cual, en este momento, la expectativa inmediata que tenemos, como yo les contaba, es trabajar y brindar este autoacordado que nosotros estamos teniendo que dictar justamente para ejercer las funciones constitucionales que nos corresponden en la materia, y a partir de marzo, cuando la comisión de expertos empiece a funcionar, tener, ojalá, los canales adecuados para transmitir cuáles han sido los acuerdos del Pleno, las materias que tienen que ver con el Poder Judicial y, por supuesto, ofrecer directamente nuestra colaboración en el proceso de gestación de este primer proyecto que va a tener que redactar la comisión de expertos. Así que tenemos muy buenas expectativas, creemos que puede ser una instancia de colaboración muy buena y positiva, pero eso se va a concretar una vez que los organismos estén funcionando, y lo mismo también esperamos que exista una buena comunicación también a nivel parlamentario para poder transmitir nosotros nuestra visión sobre el tema. Gracias, Cintia. ¿Colegas? Muchas gracias. ¿Mario? Sí, en esa misma línea, ministra, ya es importante que uno de los temas que el anterior proceso había de otra manera polemizado, que era eliminar el concepto de Poder Judicial, esta vez ya los marcos señalan eso, que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, y eso cambia la tónica de la conversación, o para usted eso lo analizaron, o sencillamente fue un tema semántico que ya lo dejamos mejor guardado en la historia del proceso constitucional que hemos vivido todos estos años. Mire, lo que ya ha pasado, por supuesto que ya es un tema superado, ¿no? Y que hay que dejarlo atrás, pero sin embargo mantener la experiencia, ¿no? Y como en aquel tiempo se dijo varias veces, las cosas son según se las llama. Entonces, si a veces por otras consideraciones se hacen un cambio a nombres, ¿cierto? O a instituciones, siempre es importante mantener la identidad de esas instituciones, y de ese punto de vista para el Poder Judicial es importante que se le siga llamando poder.
Pero nosotros no estamos pensando en el proceso anterior, sino en el actual, y de ese punto de vista el hecho de que ya haya un borde dentro de las normas constitucionales que se dictaron, específicamente respetando las sentencias que ya ha dictado el Poder Judicial, específicamente respetando los mandatos de las personas que están ejerciendo cargos públicos y respetando en este caso particular que usted me pregunta el nombre del Poder Judicial y la independencia de este, para nosotros es muy valioso. Creemos que son elementos clave, ¿no es cierto?, de una discusión, porque una reforma constitucional siempre tiene que ir a más y no ir a menos, ¿no? Y en consecuencia hay que reforzar, ¿no?, los poderes, la importancia que tienen, la separación entre ellos y sobre todo el brindarle a los administrados un servicio adecuado, ¿no es cierto?, que cumpla con sus expectativas y que consiga que hagan materialización de sus derechos, y en consecuencia la idea siempre es ir a más y no a menos. Gracias, Mario. ¿Colegas? Ministra. Daniel. Ministra, Daniel del Mercurio por acá, gusto saludarla. La cambio de tema, respecto de crisis de las ISAPRES. El gobierno por un lado plantea que es responsabilidad de las ISAPRES, por otro lado hoy día veíamos declaraciones del ex ministro de Salud, Mañalich, que dice que es responsabilidad del Estado de Chile. ¿Qué opinión tiene la Corte Suprema respecto de la situación que hoy día se vive particularmente por parte de la ISAPRES? Miren, nosotros, como ustedes lo saben, se nos solicitó una aclaración del fallo de las ISAPRES, del que estamos hablando. Y justamente en aras de poder, una vez más, ¿cierto?, colaborar con que esta situación pueda solucionarse cuanto antes, en un tiempo muy breve, respondimos esa solicitud de aclaración respecto de 2 puntos y del otro aclarando, valga la redundancia, que no correspondía decir nada porque era un tema que excedía aquello a lo que se refería el fallo, ¿no? De ese punto de vista, nosotros hemos procurado establecer orientaciones, ¿no es cierto?, e interpretaciones que vayan detrás de una unificación adecuada del modo que se están interpretando las normas, del modo que se está interpretando el fallo del Tribunal Constitucional, que ya tiene 13 años, de tal manera que el sistema de salud privada tenga la mayor claridad respecto de las normas a las cuales atenerse. Ahora, sin perjuicio de eso, como el fallo nuestro ha generado un tema de excedentes, ¿no es cierto?, que se adeudan y ha generado una serie de situaciones que implican ajustes necesarios a las tablas de factores que algunas ISAPRES estaban llevando adelante, justamente por eso el fallo establecía un plazo de 6 meses para que la superintendencia, en conjunto con las ISAPRES, desarrollara los modos de cumplimiento de este fallo, porque los jueces no podemos ir a revisar cada uno de los planes, cada uno de los precios y decir esto está de más, esto está de menos, etcétera. Esa tarea no nos corresponde, mucho menos en sede de protección, que es una sede cautelar. De tal manera que creo yo, ¿cierto?, que es un trabajo conjunto que debe abordarse tanto por el Estado, desde el punto de vista de la superintendencia, como también de las ISAPRES, a efectos de cumplir adecuadamente el fallo. Nosotros no quisimos decir el cómo, justamente para que haya la suficiente ductibilidad para que ese cómo sea posible. Nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que la idea es que el sistema de salud privada subsista y pueda cumplir con estos lineamientos que nos parecen lineamientos que además han sido diseñados en el tiempo, no son cosas repentinas. Pero ahora en este fallo de alguna manera se condensan o se concretan esos lineamientos y ahora lo que hay que hacer es establecer los modos de cumplimiento. Ya aclaramos las fechas, ellos saben cuáles son los temas que están en juego y creo yo que existen las distintas capacidades del sistema para acordar de un modo posible para todos, pero que a la vez signifique el respeto de un fallo judicial que tiene que ser cumplido, un avance de este punto de vista. Nos gustaría que ojalá no a propósito del fallo haya un entrabamiento, sino al contrario, que el fallo sea de alguna manera un desde, ¿no es cierto?, un punto importante sobre la mesa para que en definitiva se puedan tomar los acuerdos y se desarrollen todo aquello que
del punto de vista de la administración, ¿no es cierto?, implique cumplir el fallo, pero a la vez también, como se ha dicho en muchas oportunidades, proteger los derechos de las personas que están involucradas, que son los afiliados al sistema, y por supuesto también cumplir las obligaciones del sistema con los médicos, con los prestadores, etcétera, de tal manera que esto no signifique un colapso, sino que signifique un desde sobre el cual hay que construir una manera de resolver esta problemática cumpliendo este fallo, que es un fallo judicial que tiene que ser cumplido. Gracias, ministra. ¿O yo? ¿No? Ministra, sí. Está comenzando el juicio oral del caso SQM, y para muchos 8 años pareciera que el sistema o fue sobreutilizado, o el plazo de los 2 años que se fijó hace 20 y tanto en el sistema procesal penal al final termina siendo una ilusión, porque los casos complejos terminan alargándose de esta manera. Este tipo de casos, como también pasó con el caso Tsunami en algún minuto, su larga investigación y otros, ¿sirven a ustedes en el caso para analizar Gracias, consulta, colegas. los por métodos, las realidades que termina siendo la práctica procesal? Porque casos así de complejos terminan demorándose 8 años de investigación por los recursos, por las peticiones, por la defensa, por los peritajes, etcétera, etcétera. Pero terminamos viendo un caso que debería haber terminado teóricamente, hace más de 6 o 5 años por lo menos. ¿Cómo lo ven ustedes eso, que también sirva de lección a lo que algunos plantean, que se va a acercar los 25 años del sistema procesal penal y que hay que plantear y hablar también de reforma, a la vez de varias reformas más que necesita el lado civil, también el tema de otras áreas de los tribunales? Mire, Mario, como la ley es un texto, ese texto adquiere realidad en la medida que se utiliza. Y por eso es que todos nosotros, ¿no es cierto?, cuando estamos opinando sobre una ley o cuando los legisladores o colegisladores están construyéndola, tenemos el mejor propósito de que esa ley, ¿no es cierto?, se desarrolle, se materialice, se ejecute, se aplique y que rinda, ¿no es cierto?, los mejores resultados posibles. Pero siempre hay una brecha entre la realidad y la norma, ¿cierto? O sea, lo que la norma ha pretendido y lo que en definitiva la realidad es, ¿no? Ahora, si esa brecha es muy grande, bueno, ahí es donde resulta interesante, ¿no es cierto?, que aquellos que tienen esa función constitucional revisen esa normativa para acotar, ¿no es cierto?, o disminuir esa brecha. Nunca la ley va a ser perfecta, es decir, nunca la ley va a producir el 100% de los resultados que se esperan, porque es una obra humana y en consecuencia no existen leyes perfectas. Pero también es una obra humana, un trabajo el que tenemos nosotros que hacer para disminuir esa brecha entre la realidad y la norma y hacer que esa norma se pueda aplicar, ¿no es cierto?, en mayor medida y particularmente no dejando grandes espacios de tiempo o produciendo, ¿no es cierto?, situaciones que pueden generar vulneración por una justicia demasiado tardía o porque los derechos de las personas se ven, ¿cierto?, suspendidos en el tiempo, etc. Esa es una tarea conjunta. La reflexión de la realidad, como lo dice usted muy bien, es una reflexión que nosotros podemos hacer. Aquello que respecta a cuáles son las normas que hay que cambiar, revisar, etcétera, es una tarea de los colegisladores. Pero sin duda nosotros nunca vamos a tener una legislación perfecta, pero sí tenemos que ir tomando conciencia y produciendo, ¿no es cierto?, aquellos cambios que haga falta cuando la brecha es demasiado grande. Los tiempos que algunos procesos están durando, como lo menciona usted, sin perjuicio que obviamente se trata de procesos importantes, son tiempos preocupantes. Y por cierto, que tenemos que hacer un trabajo como país para que no duren esa cantidad de años los procesos, porque las personas esperan que se haga justicia, y eso puede significar finalmente que las pretensiones que uno tenga se obtengan o no se obtengan en sede judicial, pero lo importante es tener una certeza pronta y efectivamente hay procesos que se demoran muchísimo. También tiene que ver, como usted lo dice, con peticiones de las partes y con una serie de temas que son propios del procedimiento, pero hay que ver
modo de que estos tiempos no sean tan extensos en estos casos y en otros, ¿no? Porque son muchas las situaciones que tienen juicios muy largos. Nosotros hemos siempre instado a que las normas de procedimiento se ajusten en ese sentido. También se le comentó al ministro cuando vino a la Corte que nos preocupaban las reformas del procedimiento civil, que nos preocupaban hacer ajustes a algunos procedimientos que existen ya, que nos preocupaba la reforma del Código Penal. El tema del proceso penal también es importante, por lo cual ojalá que eso esté dentro de la agenda, ¿no es cierto?, del ministerio. Nosotros así se lo pedimos al ministro y como yo les contaba al principio, tuvimos una buena recepción por parte de él. Ahora, obviamente, estos son temas que tienen que ir desarrollándose, bueno, se pueden desarrollar todos en conjunto. Pero creo que va a ser importante tener a la vista la experiencia que se está teniendo en esta materia.